Buenas tardes. Es un gusto para mí haber aceptado esta maravillosa invitación. Agradezco muchísimo al comité organizador, a todo Flame por esta deferencia que tuvieron para con nuestra sociedad. Y además de eso, pues mucho cariño para todos y a los hermanos latinoamericanos y a Sofía. En esta oportunidad me toca presentar sobre la aplicación del traje inverso y la ética del bote salvavidas en los servicios de emergencia. ¿Realmente mejoran el overcrowding? Fíjense, desde hace muchísimos años, de alguna u otra manera, se ha estado aplicando esta técnica, quizás de manera, sin saber que esto iba a ser hoy en día realmente la manera como nosotros íbamos a trabajar. Desde las guerras napoleónicas se inventó o se formó el triage. El triage es la forma de seleccionar pacientes por orden de prioridades. En ese momento, el triage lo hicimos, eran en los años donde estaban justamente Napoleón Bonaparte y su gente y su equipo, y aquellas personas, soldados que estaban en la batalla, esos individuos caían en manos de los contrincantes y muchísimas veces era una o dos personas las que tenían que cargar en hombro a los soldados o sencillamente arrastrarlos de alguna manera hasta el sitio donde iban a ser atendidos. Muchísimas veces se demoraban 12, 24 y hasta 36 horas en llegar a ese sitio. Eso se traducía en que aquel hombre salía del campo porque estaba herido, pero además de esto salían dos compañeros juntos con él. Es decir, que por cada 5 heridos es posible que hubiese 15 faltantes. Esto llegó a ser un problema bien importante en esa época y por supuesto hubo una persona muy interesante en ese momento que fue el doctor Dominique Jean Lacroix, quien sugirió e implementó un sistema de evacuación que demostró gran eficiencia. De la siguiente manera, el doctor hizo que ellos tenían una norma específica y era que las personas que salían con prioridad 1 o primera prioridad del campo de batalla eran las personas de mayor rango en ese ejército. A él no le pareció lógico, quizás como médico que era, que solamente por un rango se podía atender el paciente, así estuviese otro más herido que este. Entonces, implementó la manera de sacar a los pacientes que tenían que ser por orden de prioridades. ¿Prioridad de qué? Prioridad de atención. Entonces, el triage es la atención del paciente en emergencia por orden de prioridades. Y así se ha manejado todos estos años. Luego, este mismo doctor inventó un sistema de ambulancias con una unidad que era arreada por caballos, donde se hacían incluso intervenciones pequeñas o medianas para los soldados. Esto disminuía el tiempo de traslado del paciente del campo de batalla hacia el sitio donde iba a ser implementado. La carreta con los caballos, que era la ambulancia, regresaba al campo y tomaba más pacientes. Luego, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, este sistema se siguió utilizando de una manera diferente, por supuesto, perfeccionada. Y tenían sitios grandes donde, y techados donde recibir a estos pacientes. Estaban pacientes uno junto al otro con algún tipo de prioridad, pero todos realmente estaban mezclados. Era lo que tenían y lo que se hacía en el momento, pero para la época les funcionó. Entonces, si comenzamos a introducir lo que es el triaje inverso, es diferente en esencia al triaje convencional que nosotros estamos acostumbrados. El triaje inverso, según la Organización Panamericana de la Salud, consiste en identificar pacientes que se encuentran en condición estable para ser dados de alta, ya sea a su propio domicilio o a sitios de atención más básicos, y ser hospitalizados de esa manera en lugares de menor complejidad con el objeto de que las camas que estos están ocupando en el servicio de emergencia sean liberadas para poder ser utilizadas para unos pacientes, sobre todo cuando tenemos una sensación, un peligro inminente de que llegue un accidente con saldo masivo de víctimas, cuando llegue un crash de avión, cuando llegue un accidente automovilístico con grandes proporciones, o una luz de tierra, o una inundación, o incluso una pandemia. Se evacúan los pacientes
de baja prioridad. Es decir, los pacientes que están en la emergencia ingresados con prioridad 4 y prioridad 5 de atención son desalojados. Y quedan allí solamente la prioridad 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para recibir en el área de emergencia a los otros pacientes y poderle brindar la mejor atención con los recursos que tengamos en el momento, tanto desde el punto de vista humano como los médicos, así como el recurso técnico. Este método ha demostrado ser efectivo en situaciones de emergencia y gracias a él se logra una distribución equitativa de los recursos, permitiendo atender con mayor celeridad a los pacientes críticos. Fíjense ustedes, acá podemos observar este servicio de emergencia en Irak, una anarquía total, donde conviven pacientes que pudiesen estar en su residencia con pacientes que pudiesen estar llegando en ese momento. Por otro lado, los familiares entorpecen el flujo natural de la emergencia que impiden pues que a la hora de que tengan que sacar un paciente o iniciar un RCP, pues sea tan dificultoso que las maniobras puedan ser inútiles para salvar la vida del paciente. Acá vemos cómo los pasillos del hospital, lo que decía el doctor, están ocupados por pacientes. Este no es el deber ser. Eso debe ser de una manera organizada. Y estos pacientes que pueden estar sentados con un cilindro de oxígeno o con medidas que pudieran ser mínimas, tienen que estar en un sitio aparte. ¿Y qué mejor lugar que su residencia, al lado de sus seres queridos, cuando los pueden acompañar con instrucciones del hospital? Porque el paciente saldría o sale, no realmente a su casa váyanse y más nada, sencillamente el paciente va a estar supervisado de manera directa por el hospital. Es importante que no ocurran este tipo, por ejemplo, como al que estamos viendo acá, los pacientes están mezclados nuevamente. Acá tenemos un paciente donde pudiésemos necesitar un CPR y sin embargo no se puede, no se podría porque están los familiares en el medio, con las maletas allí. Este paciente está sentado, este otro también está sentado. Son pacientes mixtos que no tendrían por qué estar en ese sitio. El paciente tendría, los pacientes que pueden estar deambulando, pues podrían irse a su domicilio y sencillamente dejar acá camas disponibles en todo el hospital, porque se comienza por la emergencia, pero debe ser todo el hospital, que debe disponer las camas libres para la atención de pacientes más críticos. Es así como se dispone de un área específica que pudiera ser la emergencia propiamente dicha. A veces las terapias intensivas, cuando no se dan abasto, se pueden utilizar. En el caso de la pandemia COVID, utilizamos quirófanos porque las intervenciones de emergencia las intervenciones electivas fueron todas diferidas y utilizábamos los quirófanos y los sitios de recuperación para poder hospitalizar pacientes COVID. ¿Por qué? Porque necesitábamos los ventiladores mecánicos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Este sistema se ha utilizado en los hospitales desde hace aproximadamente de los años 80 solo, que no se llamaba triaje inverso, cuando la Organización Panamericana de la Salud dictó las medidas de hospitales. Entre ellos, que decía que los hospitales también pueden colapsar y los hospitales también se pueden incendiar. Fíjense ustedes, esta es un área adecuada para que los pacientes que tienen mínimas lesiones puedan esperar a ser atendidos, esperar a ser dirigidos, y estos pacientes se supone que deben haber salido del área de emergencia y ubicarlos en otro sitio para de allí inmediatamente ser regresados a su domicilio. Debe haber un sistema de identificación ideal para que los pacientes no se pierdan y no perdamos el contacto con estos, ya que en un hospital, independientemente del sitio donde se encuentre, los pacientes pues viven en un sitio o en el otro, más lejos o más cerca de los centros hospitalarios, ya que muchas veces cuando son traídos de otros sitios rurales, lo buscan el hospital más central porque no tienen en los sitios rurales la tecnología que tenemos en los hospitales centrales. Entonces, por ese motivo, no debemos perder contacto con el paciente y estos pacientes se deben citar a las 24 horas, 48 horas, con tratamiento domiciliario e instrucciones médicas claras a su familia. ¿Cuáles serían los beneficios del triaje inverso? El triaje inverso permite una mejor distribución de los recursos porque logra dar de alta a los pacientes 4 y 5 de prioridad. Es decir, cuando uno logra sacar a los pacientes cuarta y quinta prioridad, que son los verdes y los azules, de los sitios de emergencia, entonces uno despeja las camas y en ese momento pues tiene posibilidad de incluir a otro paciente. Aumentas la capacidad de atención para los nuevos ingresos cuando lleguen más pacientes, 1, 2 y 3, que son los pacientes que requieren más prioridad. Y ayuda a evitar el overcrowding en la emergencia.
es importante, ya que sabemos que generalmente las emergencias es raro cuando la emergencia no se congestiona. Y por más congestión que haya en la emergencia, si hacemos el traje inverso diariamente de manera fluida, pues podríamos lograr esto. Así podemos disminuir el estrés del equipo médico. ¿Cómo utilizaríamos nosotros la clasificación de triaje cuando hacemos traje inverso? Podríamos voltear nuestra tabla o sencillamente podremos entrenar a nuestro personal de residente, el personal de enfermería, la persona que vaya a ser, que tiene que ser el personal idóneo, que tiene que ser el de mayor experticia, a que deben salir a sus domicilios o a sitios menos complejos desde el punto de vista de atención, los pacientes prioridad 4 y prioridad 5. Es decir, el verde nos da tranquilidad, ¿verdad? Y el azul es el color del cielo. Es decir, esos pacientes van a su residencia o los llevamos a un sitio de atención primaria. En cambio, los pacientes 1, 2 y 3 se quedarían allí en el sitio y esperaríamos las camas que se desocuparon para utilizarlas en esos pacientes. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos con esto esta imagen que tenemos acá, nuestros médicos con un alto nivel de estrés, nuestros médicos pidiendo qué vamos a hacer, pidiendo cómo podemos hacer si tenemos esto lleno, cómo podemos solucionar el hecho de que nosotros tenemos pacientes en la emergencia la tenemos full y sin embargo nos siguen llegando pacientes. Entonces tenemos de pronto que cambiar un poquito el chip y pensar que el paciente que es prioridad 4, prioridad 5, si lo desalojamos vamos a tener espacio. ¿Qué tenemos como ética del bote salvavidas? Acá la cosa se nos complica desde el punto de vista porque es un tema de toma de decisiones en situaciones de emergencia, que debemos priorizar aquellos pacientes que tengan mayor posibilidad de sobrevivir y le damos de alta al resto con medida general. Perfecto, pero esto implica salvar el mejor número y mayor número de personas posible. ¿Por qué el mejor? Porque sencillamente el mejor número va a ser nuestro mayor número que no tenga consecuencias agudas para su vida y que presente y minimicemos la escuela con esta acción que estamos tomando. Entonces es un tema que la ética juega un papel fundamental. El traje inverso debe ser efectivo y justo y debe asegurar la utilización de los recursos de manera eficiente. Por tanto, lo debe coordinar el más experto. ¿Quién es el más experto? Pues puede ser el enfermero de turno, puede ser el jefe de enfermera, puede ser un oficial de triaje hospitalario que coloquemos en el sitio. Pero nosotros los médicos emergenciólogos, nosotros los jefes de emergencia, los directores y jefes de servicio, somos las personas llamadas a realizar la selección por parte de nuestro equipo. Ver, porque nosotros tenemos el ojo para ver quiénes son las personas que son las más importantes en el sentido de que deben realizar el trabajo. Las personas que no colapsan porque que las emociones no las embargan y, por supuesto, tiene que ser un personal que esté definitivamente súper bien entrenado para no cometer errores. Y sobre todo, para no quedar en la parte de la ética donde dices, ¿qué hice? ¿Saqué al que realmente tenía que sacar o no saqué al paciente que debía sacar? Porque aquí es donde se juega la vida del paciente. Entonces, cuando vemos la importancia de la ética del bote salvavidas en los servicios de emergencia, se basa en que la emergencia es fundamental esta ética para la toma de decisiones, que deben ser rápidas y efectivas durante la crisis, ya que permite priorizar los pacientes con más posibilidad de sobrevida, así como el uso de los recursos. Esta es la parte que a todos nos pega, porque definitivamente ahí nosotros decidimos quién va y quién no va, quién va para dónde, quién sale adelante y quién, por las lesiones tan graves que tiene, o por la complejidad que no pueden ser atendidas, o porque sencillamente entró en una etapa donde el paciente, se haga lo que se haga, no va a salir, debemos tomar la decisión de dejar esa cama ocupada por un paciente que lamentablemente no tiene ninguna posibilidad de sobrevida o desocuparla entregándosela a un paciente con posibilidad de sobrevida y el paciente que estamos sacando con mucho respeto, mucho cariño y mucho amor que nos tenemos nosotros por nuestra propia manera de ser, debe ser llevado a su domicilio. Debe ser justa,
equitativa, sin discriminación ni prejuicio. No podemos sacar a un paciente porque sencillamente nos provoque, porque sea nuestro amigo, porque nos llamaron y nos dijeron, mira, saca este paciente y a los demás me lo deja, porque tenemos que ser justos. Y atender a todos, sin importarnos la raza, sin importarnos la edad del paciente, sin importarnos el género, sin importarnos si el paciente es de tal o cual religión, condición social o política. Tenemos que estar muy claros siempre cuando hacemos triaje, ya sea el triaje convencional o el triaje inverso, tenemos que enseñarle eso a nuestros alumnos, los que damos clase en posgrado, a nuestros enfermeros, a todo nuestro personal. ¿Qué es mi bote salvavidas? Mi bote salvavidas es la forma que yo tengo de hacer que estos pacientes puedan llegar a buen puerto. ¿Y cómo pueden llegar a buen puerto los pacientes? Pues con la acción que nosotros realicemos en la emergencia, que realizamos en la institución donde estamos. Tenemos que, los recursos que tenemos que movilizarlos, porque hay áreas que aunque no sean específicamente de emergencia, las podemos acondicionar cuando tenemos, por ejemplo, un incidente con saldo masivo de víctimas, o cuando tenemos, por ejemplo, una pandemia como la que estamos en el COVID. Sin embargo, de la acción que nosotros tomemos, podemos decidir si queremos un bote salvavidas que realmente sea útil, que realmente sirva para lo que nosotros necesitamos, o que sencillamente se lleve a fondo porque montamos a todo el mundo en el bote, porque no pudimos tener la capacidad de selección, porque sencillamente nos dejamos llevar por las emociones, porque estábamos cansados y no pudimos tomar una determinación, o porque lo dejamos para el día siguiente a ver cómo amanecía la emergencia. Las decisiones en emergencia tienen que tomarse de inmediato, no pueden esperar. Recordemos que de eso depende la vida de nuestros semejantes. ¿Cómo ese triaje inverso mejora el overcrowding? Al organizar los espacios del hospital, dando de alta a los pacientes de mejor prioridad de atención, que son los verdes y los azules. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a reubicar nuestro equipo de personal médico y paramédico en los sitios donde realmente podamos tener más atención médica. Debemos reagendar las electivas, los procedimientos electivos, las gastro, las colonoscopias, todo lo que tengamos que hacer que es selectivo debemos refechar, postergar hasta el momento que la podamos hacer para darle atención exclusiva a las emergencias. Hay que facilitar el transporte de los pacientes, porque no puedo decirle, señor, móntese allá en la esquina y vaya que pase un bus y se lo lleve para su casa. No, yo como personal médico tengo que ayudar a transportar a los pacientes, ¿verdad? Tengo que ayudar a que de alguna manera los pacientes sean, porque hay personas que sencillamente no podrán transportarse a su domicilio. Recuerden que son pacientes que aunque van a estar en casa, voy a volverlos a chequear a las 24, sobre todo a las 48 horas, según el caso que estemos conversando. Debemos disponer todas las camas hospitalarias para la contingencia. No podemos dejar camas bloqueadas, no podemos dejar camas inútiles, no podemos dejar camas todas, incluso si podemos tener la capacidad de algunas camas en stock y algún espacio ambiental útil, podemos utilizarlo para colocar estas camas y, por supuesto, con todos sus equipos necesarios. Mejorar la calidad de atención para el paciente disminuye la carga de trabajo y el estrés para el personal médico. Es fundamental que el personal médico tenga su tiempo de descanso, que tenga su tiempo, porque hay un momento en que el personal médico también se cansa, médico y paramédico también se cansa, y debemos ayudarle a que se disminuya este tiempo y este estrés. Por ejemplo, en una emergencia de adultos, donde hay personas quemadas, donde hay cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que las personas que no necesiten atención especializada, pues sencillamente pueden ir a su domicilio. Y podríamos facilitar una manera de hacerlo. Podríamos censarlo, ya que son pacientes que se deben censar, y en esa forma de censarlo, pues se distribuye un tipo de transporte, alguna manera de llevarlo a su residencia. Entonces, ¿qué nos estamos evitando? Nos estamos evitando un médico cansado, un médico emergenciólogo con el afecto, con un sentimiento, porque se siente impotente ante la cantidad de pacientes que debería atender y que no puede porque sencillamente no se lo permite el espacio, no se lo permite
la zona no se lo permite. A veces la misma gente que está en los hospitales, los mismos empleados de hospitales desean que su familiar sea el primero, así no tenga prioridad para ser atendido. Tenemos que estar muy claros, como siempre le hemos dicho, en estos conceptos, para uno poder tomar la mejor decisión. Y recordemos que siempre el trabajo en equipo es fundamental. ¿Cuáles serían las conclusiones? La aplicación del triaje inverso y la ética del bote salvavidas son herramientas fundamentales para aumentar la eficiencia y reducir el overcrowding. Debe ser dirigida por el personal más experto, ¿ok? Y permite la distribución equitativa de los recursos y atención rápida de los pacientes más críticos al desalojar de la emergencia y dar de alta a los de menos prioridad. Es decir, a los pacientes prioridad 4 y prioridad 5, color verde y color azul. Debe ser justa y sin prejuicio. Como siempre, lo sabemos todos, pero vale la pena recalcar. Sin credo, sin raza, sin color, sin afición política, todo eso está de más decirlo, pero sin embargo, siempre es bueno recordarlo. Debe ser justa, sin prejuicio, y cada paciente será atendido sin importar la edad, el género, la raza, religión, condición social o política. Se debe garantizar una atención de calidad a cada paciente en los servicios de emergencia, en nuestros servicios de emergencia. Y hay algo que es importante. El consenso debe ser importante en el equipo. Es como cuando hacemos RCP. Cuando hacemos RCPC, debemos estar todos de acuerdo en qué momento debe cesar la reanimación, ¿verdad? Pues igualito acá. Acá debemos todos estar de acuerdo. Y siempre por eso debe existir un líder en la emergencia. ¿Qué sería lo justo? ¿O qué sería lo más injusto? Lo más justo sería que realmente hubiese cupo para todos los pacientes en las mejores condiciones en todos los lugares. Sin embargo, sabemos que eso es una utopía, porque hay personas que muchísimas veces no tienen la capacidad de llegar al sitio a tiempo, que tienen lesiones que son realmente graves. Hay personas jóvenes que deben pasar a prioridad de no atendible porque se le dan las medidas mínimas, pero sabemos que pueden fallecer. Hay personas mayores que tienen una vida hermosa y hay personas mayores que no la tienen tan bonita. Y sin embargo, hay personas mayores que tienen una vida hermosa y que han hecho grandes cosas y que lamentablemente les toca el momento de partir. Estamos en esto y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es hacer siempre el triaje, saber siempre lo que tenemos que hacer, dar siempre lo mejor de nosotros y procurar que nuestros pacientes estén lo mejor atendidos hasta el último momento. Esa realmente es nuestra filosofía. Gracias por su atención.